Hoy, el Papa León XIV ha comenzado un tiempo de descanso. Pero no es descanso como lo entiende el mundo. Es una pausa sagrada, una entrega al silencio que transforma. Queridos hermanos y hermanas, esto que está ocurriendo no es una vacación común. Es un acto de obediencia antigua. Es oración sin palabras. Es contemplación vivida. El Santo Padre ha partido hacia la histórica residencia de Castel Gandolfo, un lugar donde tantos papas, a lo largo de los siglos, buscaron no escapar del mundo, sino sumergirse más hondo en Dios. En ese gesto sereno, casi escondido, el Papa nos recuerda algo esencial. Todos necesitamos detenernos, respirar y permitir que sea Dios quien hable al corazón. Acompáñenme en este recorrido, porque el retiro del Papa no es un paréntesis en su ministerio, sino otra forma de ejercerlo. Desde hace siglos, los papas han entendido que el descanso no interrumpe su servicio, sino que lo renueva. Castel Gandolfo, ese rincón elevado a unos 25 kilómetros al sureste de Roma, bañado por la luz del lago Albano, se convirtió desde el siglo X en un refugio espiritual para los pontífices. Fue el Papa Urbano VI quien primero mandó construir allí una residencia veraniega. Con el paso del tiempo, la villa se transformó en un santuario de contemplación, un lugar donde la oración se mezcla con el canto de los pájaros y donde el alma puede escuchar con claridad lo que en el ruido se pierde. En el siglo XX, esta tradición tomó fuerza. El Papa Pío XI pasó allí largas temporadas. De hecho, fue en Castel Gandolfo donde entregó su alma al Creador en el año 1958. San Juan XXIII también halló allí recogimiento para la oración profunda y para escribir documentos cargados de sabiduría y discernimiento. Pablo VI encontró en ese lugar un remanso, y Benedicto XVI lo consideraba su refugio preferido para leer y meditar. Pero durante el pontificado del Papa Francisco, esta práctica pausó. El Santo Padre argentino eligió no usar la residencia papal, abriéndola en cambio como museo al pueblo. Para muchos fue un gesto de austeridad y cercanía, pero también dejó un silencio simbólico, el silencio del descanso espiritual que se extravió por un tiempo. Ahora, con la llegada de León XIV al timón de la barca de Pedro, vemos una restauración tranquila de esa costumbre olvidada, sin pompas, sin titulares, simplemente regresando. El Papa ha vuelto a Castel Gandolfo. No lo ha hecho por comodidad, lo ha hecho como signo, como acto profundamente espiritual. Al reabrir las puertas de esa residencia al descanso del sucesor de Pedro, nos está recordando algo urgente. El silencio es parte del camino. El retiro no es evasión. Es volver al centro. Adiós. El Papa León XIV comenzó este retiro el 6 de julio y permanecerá allí hasta el día 20.
se ha instalado en la Villa Barberini, una zona más íntima, más sobria que el antiguo Palacio Apostólico, hoy convertido en museo. Allí, en medio de jardines silenciosos y senderos antiguos, el Santo Padre vive sus días en recogimiento, suspendiendo las audiencias públicas de los miércoles para dedicarse por completo al descanso contemplativo. Pero su cercanía no desaparece. Los domingos 13 y 20 de julio, el Papa saldrá a la plaza central de Castel Gandolfo para rezar el Ángelus con los fieles. Allí ofrecerá su meditación y su bendición, uniéndose a una tradición que durante generaciones ha consolado a muchos corazones. Además, celebrará una misa especial en la Catedral de San Pancracio, en la ciudad vecina de Albano. Porque incluso en su descanso, el Papa permanece cerca del pueblo, cerca de Dios. Esta es la primera parte del camino. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? ¿Por quién o por qué quieres que oremos juntos? Déjalo en los comentarios. Y si este mensaje te ha tocado el alma, suscríbete para seguir caminando juntos en esta fe viva. Castel Gandolfo no es solo una villa papal. Es un lugar que parece haber sido diseñado por Dios mismo para el descanso del alma. Ubicada en lo alto de una colina, con vistas al lago Albano y rodeada de una vegetación que abraza el silencio, la residencia papal se convierte en un rincón de cielo en la tierra. Muchos lo han llamado el paraíso terrenal del Papa. Y no es exageración. Allí, entre los jardines de la Villa Barberini, entre los caminos que serpentean bajo los olivos, el Santo Padre León XIV encuentra algo que el mundo moderno suele ignorar: una armonía antigua, un ritmo de gracia, una atmósfera que permite a la fe respirar. El silencio que se escucha en Castel Gandolfo no es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia. Una presencia que no necesita explicaciones. Es allí donde el alma comienza a escuchar lo que verdaderamente importa. Los árboles altos que rodean el lugar parecen elevarse hacia el cielo, invitando a mirar hacia lo alto. El agua calma del lago refleja la luz como si fuera el alma en paz. Las flores, los caminos, las sombras frescas, todo parece ordenado para que el corazón se serene y el espíritu se abra. León XIV ha elegido este lugar no solo para descansar el cuerpo, sino para reposar en Dios. Y en ese gesto hay una enseñanza profunda. También tú y yo necesitamos encontrar nuestro propio rincón sagrado, ese espacio externo o interior, donde podamos volver a escuchar la voz del Creador. Los antiguos padres de la Iglesia solían decir que la creación es el primer evangelio, un libro abierto, donde Dios habla sin palabras. Y Castel Gandolfo es un capítulo privilegiado de ese evangelio natural. Allí, el Papa puede rezar caminando,
meditar en el silencio del atardecer o simplemente dejar que su alma se ajuste, una vez más, al compás pausado de la presencia divina. Este retiro no es solo un descanso, es una peregrinación interior, es el arte de no hacer para poder ser, el arte de no hablar para aprender a escuchar. En un mundo que corre, produce y grita, el Papa opta por detenerse, contemplar y guardar silencio. Y con ese gesto nos enseña una forma distinta de ejercer la autoridad, una autoridad nacida de la santidad, no del ruido, no de los discursos, sino de la oración. Jesús mismo lo hacía. En los evangelios se retiraba a lugares solitarios para orar, antes de tomar decisiones importantes, después de días agotadores, o simplemente para estar a solas con el Padre. Y si Él lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? El verdadero descanso no se alcanza alejándonos del mundo, sino acercándonos más al corazón de Dios. El descanso cristiano es oración en forma de reposo. Es dejar que Dios ocupe el centro de nuestro pensamiento, de nuestra respiración, de nuestro silencio. Allí, en ese silencio lleno de sentido, el alma se cura, la fe se fortalece y el corazón encuentra la paz que el mundo no puede dar. El Papa no deja de ser pastor por retirarse. Al contrario, en su silencio, sigue hablando. En su pausa, sigue guiando. En su retiro, sigue orando por todos nosotros. Porque quien se detiene con Dios no pierde el tiempo, lo gana para la eternidad. La figura del Papa León XIV nos invita a mirar con otros ojos, a no temerle al silencio, a comprender que también allí se manifiesta la voz divina, y al elegir Castel Gandolfo como su refugio, nos recuerda que la belleza no es solo estética, sino también espiritual. Los paisajes que rodean esta residencia no son meros decorados. Son signos, signos que nos hablan del Creador, signos que nos llaman a volver a Él. Detrás de cada piedra, cada sombra, cada hoja que cae, hay una oportunidad para alabar, para detenerse, para orar, porque la naturaleza no es solo paisaje, es templo, un templo sin muros, sin vitrales, sin relojes, pero lleno de presencia divina. Y en ese templo, el Papa ora también por ti. Robert Francis Prevost, hoy conocido como el Papa León XIV, es, antes que todo, un hombre de oración. No busca brillar, no necesita ser oído. Él escucha. Nació en Chicago, en una familia católica sencilla, y desde joven supo que su vida debía consagrarse. Eligió ser agustino. Y en esa decisión comenzó un camino de silencio, de comunidad, de estudio, de amor profundo a la palabra y a la espiritualidad de San Agustín.
Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esta frase marcó su vocación, no como consigna, sino como experiencia viva. A los 69 años, elige obedecer la llamada. Se convierte en el primer Papa de América, no por ambición, no por protagonismo, sino por fidelidad. Quienes lo conocen de cerca hablan de una espiritualidad sobria, discreta, pero profundamente arraigada. Un hombre que no impresiona con gestos grandes, sino con la verdad silenciosa de su mirada. Su lenguaje es sereno, pero firme. Sus palabras no pretenden emocionar, sino nutrir el alma. La oración es el centro de su existencia. En la intimidad de su celda, frente al Santísimo Sacramento, o mientras medita las Escrituras, allí encuentra el Papa su fuerza, su claridad, su consuelo. Su espiritualidad está marcada por 3 pilares: la liturgia celebrada con profundo recogimiento, la devoción tierna a la Virgen María y el amor a los más pobres y olvidados. Siempre ocupan el primer lugar en su corazón pastoral. A diferencia de otros líderes, él no busca cámaras, ni titulares, ni grandes audiencias. Prefiere el consejo discreto, la visita inesperada, el gesto humilde. Él sabe que la verdadera autoridad en la Iglesia no viene del cargo, viene de la santidad. Y en estos tiempos de confusión y ruido, su figura es un ancla. No acelera, camina, no reacciona, discierne, no impone, acompaña. Y en esa calma habitada por Dios, guía a la Iglesia con una ternura que nace del Evangelio. El retiro que ahora vive no es solo un acto personal, es un mensaje, es una invitación para todos nosotros: volver a la raíz. Escuchar, orar, descansar en Dios. Porque también tú y yo necesitamos preguntarnos: ¿cómo descansamos? ¿Dónde buscamos la paz? ¿Con qué alimentamos el alma? En nuestra cultura, el descanso muchas veces se reduce a entretenimiento, a evasión, a huir del cansancio acumulado con distracciones que nos vacían aún más. Pero el descanso espiritual es otra cosa. No es ocio, no es desconexión, es retorno, es encuentro, es permitir que la luz de Dios ilumine los rincones que el ruido ha oscurecido. Es entrar en el silencio, no para evadir, sino para escuchar. El Papa León XIV nos muestra, sin decirlo, que cada uno puede vivir un pequeño retiro. No hace falta viajar, ni cambiar de vida. Basta abrir un espacio para Dios. Quizá, al inicio del día, leyendo el Evangelio en silencio, o al rezar el rosario lentamente, dejando que cada misterio se vuelva carne en nosotros, o caminando con el alma atenta, agradeciendo lo simple. Tal vez solo apagando el teléfono, encendiendo una vela
y quedándose quieto, sin pedir nada, sin hacer nada, solo estando con Él. Ese es el descanso que renueva, el que purifica, el que sana. Tú también puedes transformar tu hogar en un pequeño Castel Gandolfo. Haz de tu habitación, de tu balcón, de ese rincón donde te sientas en silencio, un santuario vivo. Un lugar donde el cielo toque la tierra en lo cotidiano. Dios no habita solo en los templos majestuosos. Habita también en el silencio que tú le regalas, en los minutos que tú le ofreces, en la quietud que eliges para Él. El descanso del Papa no es aislamiento, es entrega. Es docilidad a la voz de Dios y es también una invitación poderosa a cada uno de nosotros. Volver al centro, ordenar el alma, respirar con Dios. Cuando termine este tiempo de retiro, León XIV regresará a Roma. Lo hará a tiempo para presidir la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto. Una fiesta mariana profundamente amada por Él. Una fecha que no quiere perderse, porque sabe que también las celebraciones son lugares de encuentro con lo eterno. Esa elección, ese gesto de regresar justo para honrar a la Madre, habla de su amor sencillo, pero total, por María, y de su deseo de estar siempre con su pueblo, también en las fechas donde el cielo se abre de manera especial. Este verano, para Él y también para nosotros, puede convertirse en un tiempo de gracia, una estación para pausar el ruido externo y escuchar las necesidades verdaderas del alma. Julio puede ser un mes de renovación espiritual, de oración sin prisa, de confianza silenciosa, de dejar que Dios moldee nuestro interior, como el alfarero con la arcilla. El descanso no interrumpe la vida cristiana, la alimenta, la nutre, le da raíces. La Iglesia no se detiene. Ora en el silencio, late en la contemplación, avanza, aunque sus pasos no hagan ruido, el corazón tampoco se oye, pero sin Él no viviríamos. Así es la oración silenciosa, así es el retiro del Papa, un latido oculto que sostiene a toda la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, gracias por haberme acompañado en este recorrido por el silencio fecundo del Papa León XIV. Gracias por hacer una pausa y permitir que Dios hable también a tu corazón, que su ejemplo, humilde, sereno, profundo, nos anime a buscar en medio del ajetreo cotidiano la fuente verdadera de la paz, Dios mismo. Que este verano no sea solo un descanso físico, que sea para ti un tiempo de gracia, de profundidad, de amor renovado, porque el camino espiritual no se trata de correr, sino de saber detenerse, escuchar,
y caminar con Dios. Les deseo que la bendición del Señor los acompañe siempre, llenando sus días de luz, fortaleza y esperanza. ¿Te has sentido tocado por esta reflexión? Cuéntanos desde qué país nos escuchas y por quién quieres que recemos hoy. Suscríbete para seguir creciendo juntos en esta fe que se alimenta del silencio y florece en la presencia de Dios.